trabajos de investigación publicados en España, Europa, Estados Unidos y América Latina. Autor en algunas de las principales obras de referencia de historia latinoamericana, como la Historia de América Latina, publicada por la UNESCO, o Historia Andina, publicada en Quito. Y también, como no, la Historia de España del mes de felicidad, que es una obra que vamos a presentar a los exploradores españoles. Y también la Historia de América Latina, los orígenes a la independencia, publicada en Pilar Gris. Premio Nacional de Investigación en España, en 1992, es investigador principal en diversos proyectos de la Junta de Andalucía, del Ministerio de Educación de España y de la Unión Europea. Es investigador principal del proyecto I+D, Apogeo y Crisis de la Real Armada, 1750 años 1920, es lo que explica con nosotros un americanista. Ha recibido diferentes distinciones honoríficas por las universidades de Potosí, Bolivia, Trujillo, Perú, Cuzco, Perú y Pinar del Río, Cuba, y el doctorado honoris causa por las universidades Andina Simón Bolívar en Quito, Cartagena, Colombia y Catamarca, Argentina. Ha sido profesor visitante en universidades de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Chile y Argentina. Desde 2007 es miembro de la Academia de Historia del Ecuador. También es miembro del Comité Científico del CHAN, Centro de Historia de Alem Mar de la Universidad Nova de Lisboa. Ha sido director de programas de investigación y cooperación de la Universidad Andina del Caribe de 1979, instituciones como la UNESCO, CEPAL, de la EFI, la OEI, del PNUD, del Ministerio de Educación de España, Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil y Colombia. Es coordinador de varias redes interuniversitarias en España y México, Ecuador, Uruguay, Brasil, Colombia y Bolivia, de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Es investigador principal en el proyecto de Memorias de la Insurgencia, en colaboración con el Centro Nacional de Historia de Venezuela, profesor en la Maestría de Estudios Iberoamericanos en la Universidad de Libreville, de Gabón, y miembro del Consejo Mundial José Martí de Solidaridad Internacional de la UNESCO. Actualmente dirige programas de investigación y formación en Ecuador, Colombia, Brasil y Gabón. Muchísimas gracias, Juan, por aceptar venir hasta Ferrol, y como americanista, pues tener este impresionante currículum, y bueno, pues estoy seguro que como director tenga referencias de otros compañeros de los proyectos en los que trabajas dentro de este proyecto de la construcción de la Real Armada. Creo que estás una persona que tenga España para hablarnos de la evolución de la construcción naval de la Armada en el siglo XVIII. Muchísimas gracias, Juan, por estar en Ferrol con nosotros. Buenos días a todas y a todos. Para mí es una auténtica satisfacción estar en Ferrol de la mano de Reyes García Hurtado, por supuesto, en compañía de amigos entrañables como José Iglesias o como Agustín, que está haciendo su entrada triunfal en este momento, y desde luego acompañado de mis compañeros de alma del proyecto Apogeo y Crisis de la Real Armada, bueno, como Paco Fernández, Pepe Vázquez Lijó, querido compañero y hermano, Pepe Quintero, que no ha llegado a un Pepe, no, está llegando Pepe Quintero desde su Cádiz, y bueno, y con la incorporación de nuevas amigas que ahora he conocido como María, ¿no? Con quien espero que tengamos una colaboración grande y fecunda en el futuro. Desde luego es un agradecimiento también a la Academia y a Mercedes de Ferrol, ¿no? por la oportunidad de estar otra vez aquí en esta terraconera tan entrañable para mí, tan querida, y en un sitio tan simbólico como Ferrol, en este proyecto que ahora estamos terminando, que es un proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía, ¿verdad, Paco? Y, ¿no? Que nos ha llevado 5 años para que ya lo terminemos y en el mes de enero esperamos tener los tres tomos de resultados del libro. Son como 20 investigadores e investigadoras, y uno de los sitios, te reto ya, Reyes, para que hagamos la presentación, tiene que ser en Ferrol. La idea es que hagamos 3 presentaciones en los 3 arsenales, porque a ello se debe fundamentalmente esta larga historia, a veces bonita, a veces dramática, que ha sido la construcción de este gran sueño de algunos, pesadilla de otros, ¿no? Como fue la Real Armada en la segunda mitad del siglo XVIII. Atendiendo la invitación de Reyes, pues, este es el tema, ¿no? que he traído hoy para esbozarlo muy rápidamente ante ustedes. Después de la tempestad, la recuperación operativa de la Armada Española, perdón, de Jorge Juan. La tempestad, ¿a quién supone que las tempestades vinieron después? Creo que el siglo XVIII tiene dos tempestades, como vamos a ver hoy, ¿no? Una la de los años 30-40 y otra la que será después a fines del siglo. Quiero decirles a ustedes que soy físico de formación. Yo estudié física en la Universidad de Sevilla, al mismo tiempo que historia. Siempre digo en broma, y ahora que está aquí Juan José, que estudié una carrera en serio que fue física y una muy divertida, muy querida, que fue historia, y al final acabé siendo historiador por las batallas del destino.
pero lo que me queda del físico me ha quedado de ser una especie de contable. Yo me creo las cosas cuando puedo contarlas. Y contarlas no solamente como verbalizarlas, sino contarlas 1, 2, 3, 4 y saber que 50 es muchísimo más que 25. Y que 5 es más que 4, pero 50 es mucho más que 25. Entonces, con estas cifras en la mano, con lo cual hemos montado la parte que me tocaba a mí de este proyecto, que era este apogeo y crisis de la Real Armada. A mí la parte que me tocó fue el de los buques. Estudiar los buques en su aspecto, sí, a partir de la cuantificación de qué sucede con los navíos, obviamente no cuando se construye, que solo tiene barco. O sea, ¿quién se va a meter ahí? ¿No? Pero sí contar con cada buque como una unidad, con un conjunto de variables que se pueden estudiar, se puede correlacionar, y creo que se sacan muy interesantes conclusiones para de verdad saber cuál fue el apogeo y cuál fue la crisis de esta Real Armada. Quisiera comenzar lo primero por mostrarles uno de los materiales de trabajo, uno de los resultados de esos materiales de trabajo, que queda expuesto más o menos en este, como me he dicho, ahora me equivocaré, lectura de pantalla, aquí, ¿no? Bueno, estos son las tablas de navíos. Estos, por ejemplo, son los navíos de la segunda mitad del siglo XVIII. Aquí están los 148 navíos en una tabla larga que estamos estudiando de la segunda mitad. Luego les diré que hay que sumarle lo de la primera para hacer una idea. Hemos descompuesto cada navío en aproximadamente unas 120, 125 variables. Ya sea que sabemos desde cuántos días navegó, dónde estaba, con quién lo mandó, cuánta tripulación tuvo, es decir, a través, porque hemos conseguido consultar la mayor parte de los cuadernos, se conservan todos, tanto en el Lisos del Marqués como algunos en el Museo Naval, de manera que hemos podido reconstruir la historia de cada barco. No sé, aquí les pongo, por ejemplo, esto sería la ficha, la matriz de cada uno, ¿no? Pues el Asia 2, de 64 cañones, ese es el porte, construido en el año 52 en Ferrol, ese es uno de los del boom ferrolano, y da donde baja en La Habana, da donde baja porque eso es, ¿cómo es? Lo hundió la tripulación en La Habana, barrenado por la tripulación en la bahía sin combatir después de 10 años de servicio. Esa sería la ficha matriz de cada navío. A partir de ahí se descompone en una larga sucesión de datos y de información, que son los que nos han servido para hacer, por ejemplo, la ponencia que vamos a ver. Bueno, lo primero que nos tenemos que hacer una idea es eso de después de la tempestad. Bueno, esta es la tempestad. Aquí estamos viendo la tempestad de lo que significó la primera mitad del siglo XVIII. Vean que empieza en la guerra de sucesión. Ayer hablaba Juan José sobre eso, en la guerra de sucesión. Vean ustedes que esto se empieza con un navío de línea. Un navío de línea. Estoy hablando, ojo, cuando yo hablo de buques, solamente me voy a referir a navíos de línea y a fragatas. El resto de una inmensa cantidad de embarcaciones no puede ser incorporadas al estudio por la sencilla razón de que las lagunas de información son grandísimas. Jabeques o bergantines, goletas, eso no se han considerado porque primero no hay documentación sobre ellas en muchos casos, ni siquiera se sabe la mayor parte de dónde se construyeron. ¿Era un navío de la Armada? Sí. Eso nos elevaría el número, en vez de 430, que son los que estudiamos entre navíos y fragatas, nos sobrepasaría cerca de los 1000, es decir, sería inabordable el estudio y además con grandes lagunas de buques. Por eso, cuando hablamos de buques, hablamos de navíos y de fragatas, que exclusivamente en este caso son navíos de línea. Vean ustedes, el periodo comienza con uno que además Felipe V, cuando Felipe V llega al trono y pregunta dónde está su famosa armada, ustedes saben que Felipe V es un extranjero, ¿no?, que cae en la monarquía como cayó en paracaídas, ¿no?, y pregunta dónde está su famosa armada. Dice, ¿qué armada? Si usted lo que tiene es un navío operativo y otro que está en un astillero pudriéndose. Y dice, bueno, pero lo podemos sacar. Dice, no, si lo saca usted lo va a perder porque se va a hundir. Y entonces él le llamaba mis reliquias. Entonces Felipe V en la documentación habla sobre sus famosas reliquias, que son estos navíos. Efectivamente, uno lo sacaron y se hundió, como lo veremos enseguida, y lo que hizo fue pudo comprar dos navíos. Eso es, vean ustedes, la primera década del siglo XVIII, de donde arranca la Real Armada. De dos navíos comprados, uno operativo. Bueno,
Llegan los años, en la década de los 10, todavía en la guerra, terminando ya la guerra, y vean ustedes cómo se hace una incorporación masiva por compra de embarcaciones hasta 22, pero 13 son dados de baja y le quedan 10 inactivos. Como en los años 20, otro periodo de compra masiva, otros 30 navíos ya se empiezan a construir, ya veremos dónde, pero consiguen llegar a 27 en activo. Vean los años 30 como otra vez continúa la construcción, 22 navíos, 12 de baja y consiguen llegar a 37, y aquí viene la tempestad. Vean la década de los 40, la guerra con Inglaterra, vean catastróficamente 37 navíos de baja, todo lo que se había construido o se había comprado a lo largo de la primera mitad del siglo, pues aquí se va al traste, vean ustedes, 37 bajas, y se van a quedar con 20 navíos exclusivamente, que es una cantidad irrisoria para una potencia colonial que domina o debe dominar el mar desde Filipinas hasta el fondo del Mediterráneo. 20 navíos de línea comparada con la Armada Británica era verdaderamente irrisorio. Aquí es donde vamos a entender el gran proyecto de Jorge Juan. Aquí lo que vamos a entender es el gran proyecto de Ferrol, en general de los astilleros, pero como veremos enseguida, fundamentalmente de Ferrol. ¿Qué había sucedido en estos 50 años? Esta tempestad de la que hablamos, a la que tuvo que enfrentarse Jorge Juan. Pues vean ustedes que todos esos navíos hundidos en combate no fue ninguno. De aquí empezamos a encontrar la verdadera dimensión de la catástrofe. Ninguno de estos navíos durante toda la primera mitad del siglo XVIII fue hundido en combate, sino barrenado por su propia tripulación antes de que se lo tomaran. Como ven ustedes, 10, capturados 12, desguazados por inútil 25, 3 que incendiaron y estallaron y 20 naufragados en temporal y sepetido. Entonces aquí vemos la catástrofe, es decir, de 10 que son hundidos antes de que se los tomen. Vean la cifra, ¿no? 12 que se los robaron, 25 que se desguazaron y 20, que es una cifra altísima, 20 naufragados en temporal. Si nos quedamos en esa última cifra, descubriremos una cosa bastante interesante: la cantidad de naufragios que tiene la Armada en el siglo XVIII. Navíos muy bien hechos, navíos muy resistentes, y sin embargo navíos que se hunden, son mucho más los hundidos en temporal que los hundidos en combate, como aquí ven, ninguno. Esto empieza a dar una idea de verdad, esto es lo que nos muestran las cifras sobre la realidad operativa de la Armada de la primera mitad del siglo. ¿Dónde? Pues aquí tienen ver cómo pues en Cádiz, en La Carraca, uno en el Callao, que es el famoso del maremoto del Callao, 2 desguazados en Ferrol, y en La Habana 7 incendiados y desguazados. Ven ustedes cómo en los puertos se estaba produciendo una auténtica sangría de la Armada. No hace falta entrar en combate. La mayor parte de estos navíos se están dando de baja en los propios puertos. Podemos ver las circunstancias, pues vean en la primera, esto por quinquenio, ¿no? 2 capturados en Espartel, lo de Cabo Pasaro fue tremendo, capturados y hundidos en Cabo Pasaro 8, total 12. Vean ustedes, en una sola batalla se pierden 12 navíos, ninguno hundido combatiendo. Estos 12 vean que son capturados. O sea que no solamente, no solamente tú has perdido un navío, estamos hablando de navíos de línea, no estamos hablando de fragata, estamos hablando de navíos de línea. En una batalla, ¿cómo puede ser que uno le regale literalmente al enemigo 12 navíos? No solamente los has perdido, sino es que el enemigo ha ganado 12 navíos, que evidentemente, reapareja, rearma y los pone a combatir contra ti. Vean en los años 20, los 5 naufragios en 5 años. ¿Cómo se explican 5 naufragios en 5 años? Barcos relativamente nuevos, como hemos visto, porque todos han comprado en los años 20. Vean naufragios y naufragios y naufragios, ¿no? No digamos nada de la catástrofe del año 41 en Cartagena. Blas de Lezo, a pesar de todos los cantos que se hacen, el amigo Blas de Lezo ya estaba muy mayor. Blas de Lezo hundió todos sus navíos, los 6 navíos de línea los hundió en la bahía, sin combatir. Blas de Lezo no pegó un tiro desde ninguno de los 6 navíos, los hundió primero 4, los ingleses pasaron por encima, no se vio. Hundió uno siguiente, los ingleses pasaron por encima, no. Y finalmente la Galicia, que era el que le quedaba, lo colocó como una especie de burlote
a ver si entraba, y los ingleses le dio tiempo a apagar la mecha y se quedaron con el Galicia. Y el Galicia estuvo combatiendo en la toma de Cartagena contra la ciudad de Cartagena durante todo el tiempo. Es decir, que vean ustedes una sucesión de catástrofes. Vean la década del 45, consecuencias de la guerra, los barcos han quedado. ¿Por qué han navegado? Porque esa es otra historia, las horas del Atlántico, los días de mar de estos navíos son muy importantes. Precisamente por el temor de que se los roben. O sea, los barcos no están navegando o tienen que navegar todos juntos por el temor de que les roben los navíos, como estaba sucediendo. Hay normas estrictas del almirantado de que no se navega suelto, se navega siempre en convoy. Si se puede rehuir el combate, se rehuye, no por cobardía, sino simplemente por el hecho de que no se pueden perder más barcos, porque se están dando cuenta de que la mayor parte de los barcos contra los que ellos están combatiendo son barcos españoles que les han sido robados, que les han sido capturados. Sumamente interesante porque cuando uno lee todos estos combates, que sirve para la segunda mitad del 18, verán ustedes, y es interesantísimo, que los duelos artilleros a los que pensaríamos que era la técnica fundamental de combate, es un duelo artillero de aproximadamente 35-40 minutos, una hora o y media. El resto son abordajes. Los barcos están siendo robados al abordaje. Las tripulaciones inglesas saben actuar muy bien en el abordaje, las tripulaciones españolas no saben funcionar bien en el abordaje. Es sumamente interesante para entender esto. Quiero decirles que frente a todas estas capturas, no hay ni una sola captura del enemigo. Los españoles no han capturado un solo navío de línea. No lo capturaron ni en la primera mitad del 18, ni en la segunda mitad del 18. Es decir, esta armada nunca capturó un navío al enemigo, los hundió, pero no los pudo capturar porque el abordaje era algo que los capitanes de navíos de la Armada Española sabían que con las tripulaciones que llevaban no podían abordar, no estaban preparados para abordar. Pero vean ustedes, como consecuencia de esa catastrófica década de los 30 y sobre todo los primeros 40, como entre el 45 y el 49, tienen que ser desguazados 11 por su mal estado y vendidos 6 que se venden para mercantes porque ya no están en condiciones de combatir. Esta es la catástrofe a la que nos referíamos. Aquí pueden ver dónde han sido cada uno de ellos, es decir, dónde se han producido todas esas marcas. El Cabo Espartel, que ustedes, como hay el Cabo Pasado 8, ¿no? O por ejemplo los 6 de la bahía de Cartagena. Y aquí sabemos cuáles son los naufragios. Bien ustedes, por ejemplo, la sucesión de naufragios de los años 20, ¿no? Uno en la costa de Veracruz, perdón, 2 en la costa de Veracruz, uno en Mesina, 2 en la bahía de Samaná, en Santo Domingo, uno en la isla de Pino, uno en la costa de Tierra Firme, uno en el mar de Campeche, 13 en el canal de la Bahama. ¿Cómo se están hundiendo tanto barco? Sí, ahora saben por qué. Unos barcos buenos, unas tripulaciones pésimas, una excelente oficialidad y una pésima tripulación. Normalmente están siendo hundidos, vean ustedes, en todas las zonas del Caribe porque no saben maniobrar el barco frente a un viento fuerte y todos acaban estrellándose contra la costa. La tripulación abandona el navío, se tira por la borda, dejan solo a los oficiales y el barco se tiene que dar por perdido. Un problema grave, por tanto, de tripulación. Bueno, llegamos ahora al milagro. ¿Y cuál es el milagro? El milagro de Jorge Juan, como lo hemos llamado. Vean ustedes, después de estos catastróficos años 40, bien en el año 50. En el año 50 hemos pasado de... Estos son buques operativos, es decir, navíos más fragatas, juntos. Vean ustedes cómo hemos pasado de una baja de 56 buques en los años 40 a la construcción de 64 navíos en los años 50. 64 navíos de fragatas construidos en los años 60. A lo que va a continuar, bien antiguo los 50, a lo que va a continuar todavía un número importante, 35 en los años 60, 50 en los 70 y 58 en los 80. Claro, vamos a llegar a los años 80 alcanzando la cifra máxima de navíos operativos, de buques operativos, 119 buques operativos. Es la primera vez que las cifras de la Armada consiguen acercarse a las cifras de la Armada cercana, a las cifras de la Armada francesa o a las cifras de la Armada inglesa. La Armada inglesa tiene aproximadamente en esta misma fecha 150-160
navíos y fragatas en la guerra. ¿Estos son navíos operativos? Sí. ¿En condiciones de hacerse a la mar? Teóricamente sí. Ahora veremos que la práctica no era tan así. Pero evidentemente vean ustedes el esfuerzo, ¿no?, de la catástrofe de los años 40. 40 años después, el boom de lo que significó la Armada, la construcción de la Armada en estos 30 años, y como veremos enseguida, el hecho de ganar el papel que le tocó hacer hoy. Bueno, estos son los navíos de línea. Vean ustedes cómo hemos pasado de los años 40, de esta baja del 17, 41 navíos, digamos, 41 navíos construidos en los años 50. Es el mayor boom constructivo de todo, precisamente a la época de Gordon. 41, ustedes saben, no sé si ustedes todos son expertos en este tema, pero para los que no lo sean, un navío de línea es una cosa gigantesca. Es una cosa gigantesca. Construir 41 navíos de línea en 10 años, les puedo asegurar que es una proeza extraordinaria. No solamente en lo técnico, en lo material, sino, como comprenderán, también en lo financiero. Estas son las fragatas. Ven ustedes el gran boom, ¿no? El gran boom de las fragatas. Hay algún dato interesante. Vean los puntos de construcción de fragatas, ¿no? Y aquí vamos contracorriente de lo que estaba sucediendo en el resto de Europa. Mientras en el resto de Europa el navío de línea se mantiene prácticamente homogéneo, siempre son las mismas cifras de navíos. Lo que se dispara formidablemente, tanto en el número como en la calidad, son las fragatas. Se entiende que la guerra de fragatas es la mejor manera de llevar la guerra, como se decía, al otro lado del mundo. Una fragata llega al otro lado del mundo, ya técnicamente es posible mandar una fragata desde Cádiz y decirle directamente a Lima, sin tocar puerto, y por tanto sin ser localizada. Eso ya se podía hacer con las fragatas en la segunda mitad del 18 con un navío de línea. Con una fragata sí. Pero es que la capacidad de fuego de una fragata era extraordinaria. Casi, si se sabía manejar bien, como un navío de línea. Es decir, una fragata de 48 cañones, un navío de línea a partir de 64, como comprenderán, la diferencia no es muy grande. Y la capacidad sorpresiva que tenían las fragatas era formidable. La guerra del fines del 18 y de primeros años del 19 ya no es tanto la guerra de los navíos de línea, sino sobre todo la guerra de las fragatas. Y para un imperio colonial como el español hubiera sido la fórmula maravillosa. Entonces la pregunta es, ¿y cómo es posible que se empeñaran en no construir fragatas y seguir construyendo navíos de línea? Bueno, la respuesta la hemos encontrado en el proyecto Paco a través de tu amigo Alan Pifi, que ha sido el que ha echado abajo sistemáticamente toda la correspondencia y la documentación de los ministros de Marina, de los secretarios de Marina, desde Jorge Juan en adelante. ¿Y cuál es? La idea de Carlos III obsesiva, en sus 3 guerras contra Inglaterra, de que había que repetir todo. Había que repetir, no con el mismo nombre, pero sí con la misma estrategia, repetir la invencible. Y para eso hace falta navíos de línea, no fragatas. Es decir, todo el esfuerzo de la Armada no era dominar el Atlántico, todo el esfuerzo de la Armada era juntarse a través de los pactos de familia con la Armada francesa y desembarcar en Inglaterra. Y acabar con todo. Ese es el gran proyecto obsesivo de Carlos III, de ahí esta construcción desmesurada de esta Armada en base a navíos de línea y no de fragata. De hecho, ayer hablaba con José Iglesias y decía, el problema de la interrupción del tráfico. Es verdad, la segunda mitad del 18 el comercio estuvo continuamente interrumpido por la acción de los navíos británicos. Y uno dice, ¿qué cabeza cabe si yo tengo una armada gigantesca como he hecho aquí, que yo tenga mi comercio interrumpido? ¿Por qué? Porque la Armada no está defendiendo el Atlántico. La Armada está en los puertos esperando la conjunción con la Armada francesa para desembarcar en Inglaterra con los regimientos de infantería operativos que se estaban colocando continuamente en el norte de España o en Cádiz para ser embarcados y desembarcar en a Francia. Cuando ya tiene la Armada para hacerlo, ¿qué pasa en los barrios de París, Reyes? Pues que la gente se enfadó. Tomó la Bastilla y le acabó cortando la cabeza al rey.
y se queda sin el socio fundamental. Y al quedarse sin el socio fundamental, esa armada se dio cuenta de que no servía para mantener las operaciones en el Atlántico, y ya no puede organizar el gran ataque. Bueno, estas son las fragatas. Vean, las fragatas, como las puntas de las fragatas son precisamente la primera mitad del siglo XVIII y no en la segunda. Esto tendrá extraordinarias repercusiones para la guerra de independencia de América. La guerra de independencia de América no se puede hacer con navíos de línea, no tiene sentido. Y así fue la historia de los navíos de línea empleados a la guerra de independencia americana conformaría una de las novelas más apasionantes que se puede escribir. Fragatas, pero ustedes saben cuántas fragatas pudo enviar la corona española entre 1810, 10 fragatas. Eso fue todo el esfuerzo que España pudo hacer, 10 fragatas a la guerra de independencia americana. Evidentemente las fragatas acabaron siendo casi todas capturadas menos dos. Bueno, este es el esfuerzo de los buques. Vean lo que hablábamos, 224 navíos, 204 fragatas. Está absolutamente irregular con el resto de las armadas europeas, y esto da una idea del problema de gigantismo que tuvo la armada. Los ministros, y luego Mazarredo fue determinante, decía: la armada es un cuerpo gigantesco con pies de barro, y tiene muchos pies de barro, decía. Y aquí vemos cómo en la segunda mitad del siglo el gran esfuerzo constructivo, ¿no?, que se llega a construir 148 navíos de línea, y frente a 134 fragatas en la segunda. Y aquí vemos los buques operativos de la primera mitad y de la segunda mitad. Observen ustedes que siempre el número de navíos fue superior. Bueno, aquí vemos esta es la tabla de la construcción. Yo no voy a hablar para nada de construcción estando Paco aquí, mi boca cerrada, pero sí simplemente seriar esta construcción con respecto a los artilleros. En son los navíos, F son las fragatas, están por décadas, primer periodo y segundo periodo y total, ¿no? Si lo ven. Pueden ver cómo las máximas cifras, ¿no?, se van alcanzando ya en los años 50, 41 y 22. Ven ustedes cómo ese es el gran periodo. Los 50 que siempre para reponerse de la catástrofe, de la tempestad, que significaron las dos últimas décadas de la primera mitad del 18, y cómo el número va disminuyendo, que de todas formas es una disminución, porque fíjense ustedes que en la década de los 70 se vuelven a construir, hay una especie de repunte, 31 y 34 fragatas. Parece que ahí en ese momento se dan cuenta de que hay que recomponer, hay que desnivelar el peso excesivo que tienen los navíos sobre la fragata. Hay un intento, pero como enseguida, vean ustedes como ya la década de los 90 esto se cae completamente, y vean ustedes que ya la construcción para fines del siglo XVIII ya prácticamente que dura. Y en cuanto a astilleros, pues tiene que ver Ferrol. Claro, Ferrol en la primera mitad nada, y de pronto, vean ustedes, esto me parece sumamente interesante. De la noche a la mañana, en los años 50, se pasa de construir 0 a 21 navíos y 2 fragatas. Aquí tienen 21 navíos y 2 fragatas en 10 años. Luego hay un bajón en los 60. Yo lo hablé varias veces con Vázquez Lijó, y le decía: ¿cómo es posible que pasemos de 23 buques a 2? ¿Qué pasa en los años 60? Esa es una pregunta que yo todavía no tengo respuesta. Espero que alguien me la dé. ¿Qué pasó en los 60? ¿Por qué se vienen abajo para subir inmediatamente otra vez? Y ahora, algo que me parece sumamente interesante con Ferrol. De nuevo la pregunta, y la pregunta es: ¿por qué se dejan en Ferrol de fabricar navíos de 6 y 9 para empezar a fabricar fragatas a una gran velocidad? Los 13 y los 12. 13 fragatas en los años 70, 12 fragatas en los años 80. Es decir, que hubo una especialización ferrolana en las fragatas y se abandona el navío. Me parece sumamente... Hay preguntas que yo no tengo la respuesta, que precisamente uno de mi interés por venir acá a Ferrol era, ustedes que son los expertos en este tema, encontrar una explicación, este cambio técnico, ¿no?, este cambio técnico del navío de las fragatas, especialmente aquí en Ferrol. Mientras que, por ejemplo, otro astillero importante como es La Habana, vean que La Habana es la primera mitad, sí lo hace, es la segunda, baja el ritmo, no se hacen los 13
vean ustedes, en los años 30 que se construyen 30 fragatas, 30 navíos en La Habana y 12 navíos en los años 40, y sin embargo, bueno, en la segunda mitad se va manteniendo 4, 8, 4. Ahora tengo que decir que eran los barcos, estos navíos de la segunda mitad del siglo, los navíos más caros del mundo. Esos navíos habaneros eran los barcos más caros del mundo. Luego hablaremos sobre ese tema. Luego tienen otras cifras interesantes, o por ejemplo la de Cartagena, ¿no? Bueno, vean ustedes como también a partir del arsenal 5-4, 3-1, 6-4, 5-5, luego ya cae, y obviamente la de la Carraca, que vean ustedes cómo llega a construir 12 fragatas en los años 50. Es decir que, vean qué interesante, hay una especialización en fragatas de los 50 o 60 en la Carraca, y esa especialización pasa a Ferrol, y en Carraca se empiezan a producir menos fragatas, y sin embargo hay una mayor especialización en Ferrol. Otros sitios interesantes para fragatas eran las de Mahón, entre otras, este caso interesantísimo de las 5 fragatas mahonesas que fueron sin duda, porque luego las veremos cooperativas y estas que estuvieron en la independencia americana, una fragata verdaderamente excelente y formidable, de la cual quiero decirles aquí que hay una que todavía ha sido rescatada del lodo. Juan José, ojalá que podamos hacer algo y salvar esa fragata. Estaba en un caño en San Fernando, enterrada, ya se ha salvado, la han sacado y yo creo que se está pudriendo. Y es una pena porque es una de las 5 mahonesas que deberíamos decir ya para Armada. Aquí tienen ustedes una joya, porque de todos estos 430 navíos no queda nada. No nos ha quedado ni una fragata, ni un navío, no nos ha quedado nada. Sería fantástico, más allá de las maquetas. Pero queda, esos restos, está la proa, la proa y la popa de esta fragata, con sus maderas, sus clavos, todavía la tablazón del cobre. Ojalá que pudiéramos hacer algo por salvar esos restos, porque están a la intemperie y se acabarán pudriendo. Y eso es lo último que nos queda de estos 430 buques del siglo XVI. Bueno, aquí vemos en construcción primer periodo y segundo periodo. Vean ustedes cómo es Guarnizo y La Habana. Guarnizo desaparece prácticamente en la segunda mitad del 18 y es sustituido por Ferrol. Vean ustedes que en la segunda mitad del 18 como es Ferrol, nada menos que 44 navíos y 32 fragatas. Es el esfuerzo constructivo de un astillero más grande de Europa. He estado repasando los comparativos de los astilleros franceses y los astilleros británicos. En ningún sitio se construyeron tantos navíos y tantas fragatas en menos tiempo que en Ferrol. Eso le da a Ferrol una importancia formidable, sin duda, como uno de los centros industriales más importantes de Europa en la segunda mitad del siglo XVIII. Yo creo que eso hay que... Todo el esfuerzo investigador que se haga en este tema será poco, por la importancia que este hecho tiene, no solamente por la concentración técnica y de maderas, sino fundamentalmente de personas. Es un boom formidable, como se hablaba ayer, ese disparo demográfico gigantesco de la población ferrolana y todo lo que continúa. ¿No? Aquí está cómo todavía se puede, con la imagen satelital, todavía el viejo astillero tiene su huella, ¿no? Cómo además se fue construyendo poco a poco esa ciudad con los diferentes diques para la carena ¿no? Y aquí vemos el esfuerzo constructivo. Vean ustedes en los años 50 la línea blanca de Ferrol, comparado con otros, comparado con Carraca. Y la década de los 60, cómo Ferrol se viene abajo y cómo en los 70 Ferrol vuelve a subir y cómo en los 80 Ferrol vuelve a subir. O sea, vean ustedes esta 1, 2, 3, 4 líneas blancas, como Ferrol destaca absolutamente por encima del, ¿cómo se llama? Del resto de los astilleros. Además, abundando lo que hablamos antes, los cambios en el porte de los navíos, volvemos a los navíos, entre la primera y la segunda mitad. Vean ustedes que en la primera mitad la mayor concentración de buques es el buque de 60 cañones, que tiene 31,
frente al de 64, que es el de 16 o 17, que es el de 70, ven que aquí tiene la mayor concentración, entre 60 y 70 cañones está la mayoría. Vean ustedes que de 80 solamente hay 5 y con más de 100 solamente uno. En cambio, vean cómo esto cambia rotundamente en la segunda mitad del siglo, como el navío que se impone es el navío de 74, que hay 78 navíos que se construyen, el de 112 que tiene nada menos que 10, se construyen 10, y el de 18, y 18 con el de 64. Vean que por abajo lo que eran los máximos de la primera mitad casi desaparece. Una vez más, ¿no?, el esfuerzo hacia el gran navío de línea capaz de encerrar a la flota inglesa en sus puertos y permitir desembarcar la infantería, y estos planes son verdaderamente increíbles. Tal como estaba estudiado al milímetro desde la Academia de Matemáticas de Barcelona, cómo se estaba enseñando la geografía británica. Es una cosa muy curiosa. Cuando dicen, qué interés ilustrado que tenía la gente por conocer Inglaterra. No era por conocerla, ¿no?, por saber a qué hora se tomaba el té, sino precisamente para saber dónde había que hacer los desembarcos, o sea, en qué lugares estaban los graneros, dónde se habituallaba la infantería, porque es un plan de conquista de una isla. Es fantástico, este gran proyecto, sin duda un tanto loco, de Carlos III, pero hemos visto cómo lo intentó llevar a la práctica de una manera tan rotunda como vemos. Por eso, y esa es la gran explicación cuando dicen, es que esta armada no navegó. Claro, esta armada estaba esperando el momento. Y hay varias coyunturas donde estaba esperando la gran expedición que nos falta en el libro porque nunca se produjo. Aquí algunos datos sobre precios de construcción. Ojo, porque esto es una locura. Nunca sabremos, jamás sabremos lo que costó construir ningún barco. Ni los habaneros, ni los petroleros. Primero porque los costos de los arsenales se diluyen en una inmensa cantidad de facturas y de pagos, lo cual es imposible para que está sirviendo cada cosa. Porque no hay ningún expediente, es decir, no se organizaban los expedientes por cada barco, sino eran los gastos del arsenal. Obviamente, si había 8 barcos en cadena, esos años eran más caros. Y segundo, por la política fiscal, por la política de pago, ¿no?, que se hacía vía los famosos situados que no tienen anualidades fijas. Hay situados de 400.000 pesos, 300.000, 700.000, en función de las peticiones, que no están presupuestadas, sino en función de los gastos que se habían ido asumiendo forzadamente. Por lo cual había que sumar nuevos situados extraordinarios, tanto a los arsenales como a los puertos donde tenía a bien recalar un navío o varios navíos por circunstancias. Ustedes imagínense, después de 2 meses de navegación, ¿qué sucedía en una ciudad como Puerto Rico si entraban 5 navíos de línea? Una verdadera catástrofe. Porque no había dinero ni para pagar nada, ni para comprar nada. ¿Se compraba? Sí, todo al fiado. ¿Sí? Eso generaba una deuda que se iba financiando año a año, que se iba acumulando, con lo cual lo peor que podía suceder en una de estas plazas fuertes es que cayeran navíos de su majestad, porque eso era un descalabro absoluto para sus precariedades. Y aquí vemos, claro, la construcción, grosso modo, de un navío de 3 puentes estaba por encima de los 300.000 pesos. Para que se hagan una idea, Juan José nos puede decir, 300.000 pesos es la recaudación fiscal, es una parte muy importante. De no sé qué aduana, no creo que ninguna aduana anual llegara a los 300.000 pesos, no sé. Una fortuna. Construirlo, es decir, construirlo, erquilla, artillarlo y elaborarlo. Pero es que una carena está en torno a los 60.000 pesos. Una carena en torno a los 60.000 pesos. Con 119 navíos en operación, como ustedes comprenderán, era cada año estar carenando como mínimo 10, 12, 14, 15 o 25 barcos. ¿De dónde se sacaban 60.000 pesos por carena? Era imposible. Solución, no se podían cargar. Las fragatas, 70.000 pesos, claro, eran mucho más económicas, pero hemos visto que las fragatas no servían para la empresa
de Gran Bretaña. Entonces se hacen menos fragatas. Total, 50 navíos y 50 fragatas, estamos hablando de 19 millones de pesos. No hay hacienda, ni toda la plata americana que fuera capaz de pagar para 50 navíos y 50 fragatas 19 mil pesos. Y aquí viene la pesadilla del ministro de India, que decía, barco que salga o barco que sea capturado, no es que yo pierda un barco, es que el enemigo me acaba de pagar 300 mil pesos, porque eso cuesta hacer un barco, no solamente a los españoles, sino también a los ingleses. Averígüese, y es sumamente interesante al comparar cómo estaban financiando los británicos sus buques y cómo se estaban financiando en la monarquía. Completamente diferente. Los británicos estaban financiando la construcción naval vía accionariado privado, con una participación del rey como un accionista más. Pero evidentemente las cuentas no le cuadraban, o sea, el bolsillo no le dolía tanto al rey como sí le dolía el bolsillo a la monarquía. Pero ese no era el problema. Digamos, ese no era el problema. ¿Había capacidad de deuda? Sí. ¿Se endeudó la monarquía? Pues, impresionantemente. A fines del 18 la deuda de la monarquía no hay cifra que la pague. No es un problema. Cuando hablamos esta mañana de crisis del antiguo régimen, la primera crisis del antiguo régimen fue un agujero fiscal. No había dinero. La producción de plata americana no daba lugar para pagarla. Por eso del problema de los vales reales, por eso de la... ¿Cómo es que hay los empréstitos forzosos y todo? Solo para pagar intereses. Pero ese no era el problema. Siendo grave, ese no era el problema fundamental. El problema fundamental es que 119 navíos y fragatas, acábense a la mesa, necesitaban 82.000 tripulantes. 82.000 tripulantes. ¿De dónde se sacan 82.000? Ojo, 82.000 tripulantes que sepan manejar un bicho de esto. No era solamente alguien que se monta en un barco y no se marea. 82.000 tripulantes que sepan manejar un navío, que este es el cohete sideral de nuestros días. Era el producto técnico más avanzado técnicamente del siglo XVIII. No había nada más avanzado que un navío de línea. No solamente navegando, sino además combatiendo. 118 cañones, que es el porte del gran navío de línea. Hacerlo navegar, que llegue a donde debe, que combata como combata y que tenga fuego real en su batería. Eso es un prodigio técnico tan enorme que esa tripulación tenía que estar muy entrenada. ¿Dónde estaba la pólvora? Ustedes saben, una andanada de un navío de línea, ¿cuántas toneladas de pólvora una andanada suelta? Es decir, ¿cuánta reserva de pólvora tengo que llevar para un combate donde voy a soltar, ¿qué? 15, 20, 30 andanadas? ¿Y la valería? ¿Cuánta valería tengo yo que llevar para aguantar un navío de 110 cañones? Era tal la cantidad que eso hacía imposible que un navío fuera perfectamente, municionado como para enfrentar un combate. Y si no iba municionado para enfrentar un combate, imagínense ustedes cuándo podía ser ejercicio objetivo. ¿Qué pasaba? Que un navío inglés disparaba una batería aproximadamente cada 3 minutos y un navío español, porque no sabían, porque no estaban entrenados, porque las cubiertas eran infernales lo que sucedía, tardaba 12, 15 minutos en hacer un disparo de batería. Eso es porque no estaban entrenados. Y además no se podía entrenar porque no se podía gastar la pólvora en entrenamiento, no vaya a ser que nos agarre el combate. Por la imposibilidad siempre de saber dónde estaba el enemigo. Sumamente interesante. Nunca sabían dónde estaba el enemigo. El enemigo les agarró siempre. El último caso, el famoso de las 4 fragatas de 1804, que es lo que conduce precisamente a la guerra. Pero claro, imagínense, ¿de dónde sacar 82.000 personas además entrenadas? Ojo, los británicos tenían 130.000, pero permanentes, con un sistema de enganche completamente diferente, con un sistema de corso y de comisión claro. ¿Qué le quedaba a la Armada Española? Es decir, no, es que nosotros nunca actuaremos como los piratas ingleses. ¿Eran piratas los ingleses? Efectivamente sí. Pero en su concepto de piratería, de corso, de asalto, le funcionaba maravillosamente bien. El honor de los españoles les impedía
combatir y reclutar de esa manera era gente que era sueldo. Excepto cuando salían a costo. Pero es muy raro que salieran a costo. Eso significaba que efectivamente una tripulación embarcada por navío eran 15.000 pesos al mes. 100 buques, un mes, eran 1.500.000. Por supuesto, la Armada nunca salió junta. Nunca salió junta. Nunca llegó a estar movilizada. Es decir, los 119 navíos y fragatas operativos, en teoría, como hablamos antes, nunca pudieron estar verdaderamente operativos porque ni había tripulaciones ni dinero para pagar. Voy a terminar ya. Tengo toda, como comprenderán, tenemos toda la cifra. Quisiera terminar con esta terrible imagen. Sin duda es el reflejo de lo que acabó sucediendo. Esto nos da una idea del tamaño de lo que es un navío de línea. Esta es la bandera de un navío de línea. Se pueden hacer una idea del tamaño de buque. Bueno, pues ahí está, Rota, enorme, ¿no? Quizás sería el símbolo de esta gigantesca armada construida de esta manera. No tanto construida ni mandada, sino fundamentalmente gestionada, ¿no? El problema de la Armada fue un problema de gestión. Ni fue un problema de tripulaciones, de oficialidad, que era sin duda excelente. Tampoco fue un problema de construcción naval. Los navíos eran excelentes. Una de las primeras instrucciones que tenían los capitanes británicos: capturen los navíos españoles, son los mejores. Es muy interesante, los franceses hunden, o sea, los británicos hunden a los barcos franceses, a los españoles dicen, ni uno hundido, porque son magníficos. Una bandera gigantesca, rota, destrozada, ¿no? Pero es que lo más interesante de esta foto es quiénes son esas personas que la están limpiando. Uno se llama Roger, el otro se llama Graham, porque son británicos. La bandera es la bandera del San Ildefonso, que está en el Museo Británico, perdón, en el Museo de Greenwich, en Londres, y que cada 4 o 5 años la sacan a cepillar. O sea que ese sería el símbolo de esta gigantesca armada, construida muy bien, manejada pésimamente bien por los administradores. Es decir, enorme, rota y en poder del enemigo. Pueden ver en la sucesión de las cifras, ¿no? Para que se hagan una idea, esto, con el apoyo de don Paco, podemos ver el tamaño de lo que es un navío de habían la escala, si lo pueden ver a la escala humana. Este es un navío, y ojo, este es el navío de 74, no es el más grande. Entonces, aquí pueden ver a escala humana lo que era uno de estos navíos, ¿no? Y aquí un metro, ya en escala humana, el de 74. No digamos nada, el de 112, ya en la escala humana. Vean, para que se hagan el tamaño, para que se hagan una idea de lo que es un navío de línea comparado con un campo de fútbol. Tengo una hija que es publicista y yo le preguntaba, mami, ¿cómo explico yo lo grande que es esto? Dice, mételo en un campo de fútbol que lo entiende todo el mundo. Vean lo que era una batería. Este es el del Victory, que es uno. Creo que los ingleses se han conservado algunos, los españoles no han conservado ninguno. Este es para que se hagan una idea del tamaño del Santísima Trinidad, que es uno de los más grandes que tuvo la Armada. Y aquí tienen en las causas de la baja, estamos refiriéndonos a la segunda mitad del 18. Vean ustedes, ¿no? Lo que lamentablemente acabó sucediendo. Hundidos en combate 6, estoy hablando de la segunda mitad, y navíos. Barrenados e incendiados 6, capturados 27. Aquí está uno de los grandes problemas. 27 capturas. Vean ustedes como los ingleses en modo alguno querían hundir los barcos españoles. Querían capturar. Vean, 27 capturas, pero la mayor catástrofe está aquí. Desguazados con inútil o sin cadena 61. Este fue el triste fin de esta gigantesca. Se pudrió en los puertos porque no pudo navegar. Es terrible ver los cuadernos de navegación de cada uno de estos barcos, felizmente conservados en el Museo del Marqués. Aquí se da una idea de la catástrofe de la gestión. Como siempre, los españoles son capaces de hacer las grandes cosas y sin una catástrofe gestionando. Creo que es un buen aviso a navegar, ¿no? Y vean cómo 61 navíos que se pudrieron en el puerto. No había dinero para navegarlos o se canibalizaron, que fue algo muy común, ¿no? Navíos formidables con estos costos
de construcción gigantesco, que cuando había que sacar 2 o 3 a navegar como fuera, como un problema, pues lo que sucedió por ejemplo en Trafalgar, ¿no? Se sacaba de los demás, parte de la artillería, arboladura, jarcia, obviamente tripulaciones, con lo cual ese navío quedaba malherido en el puerto y seguía siendo canibalizado hasta su destrucción. Y era uno y otro y otro, y es verdaderamente triste ver la ilusión, y eso es lo que nos queda a los historiadores de los archivos, como yo digo, los archivos de los que estamos ahora, ¿no? Ver la ilusión con que se construye, la ilusión de las pruebas de mar, la ilusión de sus primeros capitanes navegándolo, y 3 horas después en el archivo encontrarse cómo ha sido canibalizado y destruido, prácticamente desguazado en Ferrol, en Catarata, en Cartagena o en La Habana. Terrible. Y tanto con la guerra de independencia, vemos ustedes el año 7, 8, 9 y 10, todos estos navíos como fueron desguazados, ¿no? O por ejemplo del año 10 al 15, en la guerra de independencia. Vean, la guerra de independencia, los navíos fueron naufragados por temporal en la bahía de Cádiz, encallados por temporal en la bahía, y luego quemados por los franceses, encallados por temporal, encallados por temporal, encallados por temporal, incendiados tras temporal. Estos son los famosos del temporal Juan José, ¿no? Del año 10 de Cádiz. Vean, luego el Cerdeña naufragado por temporal y desguazado. Vean, en Cádiz, La Habana, Ferrol, desguazado. Pueden verlo con los 15, 16. Hemos continuado, obviamente, la historia de cada buque hasta su final. El final de ellos, el último, verdaderamente nos causó emoción, ¿no? Ver este navío del año 54, perdón, del año El Soberano, que es un barco construido en Ferrol de los 70. Ese es el barco que más aguantó. Aguantó hasta el año 54, hasta 1854. Los barcos eran excelentes. Los barcos estuvieron navegando, el que pudo navegar, navegó 50, 60, 70 años. Los barcos eran muy buenos, excelentemente construidos. Vean este Soberano, ¿no? Que ya ha pasado en La Habana el año 54 y del que, vean ustedes, hemos conseguido fotografías. Un navío ferrolano que aguantó. Vean el San Nicolás, ¿no? Como bandera británica. Vean el San Nicolás como bandera británica que está en algunos de los lienzos de Inglaterra. Y en esta vista de Cádiz, es tan interesante, ¿no? Lleno de vapores. Ven ustedes, aquí está lo que Isabel II podría haber llamado mi reliquia. Aquí está, vean el Soberano. ¿Qué tal? Todavía, rodeado de vapores. Aguantó. Ahí está. Todavía una fotografía. Bueno, espero que como esto ha sido una carrera de datos y de información, espero que podamos hacer la presentación de toda la obra escrita por todos en estos meses espero que primavera. Y sobre todo, además, yo creo que nos quede lo que hemos aprendido, aparte del mucho desarrollo técnico que se llevó a cabo durante esta segunda mitad del 18, en un esfuerzo verdaderamente ilustrado, ¿no? Entender cómo tantas veces sucede en este país, ¿no? La ciencia y la técnica, y las esperanzas, y las construcciones, y los esfuerzos por un lado, ¿no? Y la realidad del destino, pues la pésima administración y por la pésima gestión del talento, por otro, que lleva a una hecatombe como esta, un apogeo formidable de la técnica, de la razón, del dominio del mar, y cómo la pésima administración lo tiró todo por